A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. Este es un espacio donde fomentamos el debate con el propósito de generar conocimiento sobre las diferentes temáticas de nuestra ciudad y de interés común. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso terapéutico del cannabis. Es un tema que está en boga en este momento, ya que la Asamblea justamente acaba de aprobar este tema. El uso terapéutico del cannabis. En el debate que existe actualmente sobre el cannabis, se ha hablado mucho de la legalización y de su uso lúdico y recreativo. Mucha gente ha aprovechado el debate sobre el uso terapéutico para defender el consumo de la sustancia fuera del ámbito paliativo. También han surgido algunas voces abogando por el consumo libre y defendiendo su inocuidad y atoxicidad. El cannabis y sus derivados son capaces de bloquear o inhibir la transmisión del impulso nervioso a varios niveles. Esta actividad farmacológica parece ejercerse a través de la activación de receptores a nivel del cerebro, la médula espinal y las neuronas sensoriales periféricas. Como consecuencia, disminuyen la excitabilidad de la membrana y la actividad neuronal. Por lo tanto, el resultado final es la reducción de la liberación de neurotransmisores. Este uso, en realidad este es uno de los aspectos que se encuentran contemplados en el primer borrador del Código de la Salud y hoy debatiremos en torno a esto y justamente la aprobación que hubo en la Asamblea Nacional sobre el tema. Vamos a pasar primero a un pequeño video introductorio para entender un poco más del tema y después vamos con nuestros invitados. Adelante, por favor. La marihuana es una planta que tiene más de 500 sustancias químicas en sus hojas. El THC y el CBD. El THC es la sustancia responsable de los cambios en el comportamiento que ocurren después de fumarla o ingerirla, mientras que el CBD es la sustancia con poderosos efectos antiepilépticos. Es importante mencionar que las recientes discusiones sobre el uso de la marihuana con fines medicinales contemplan el cultivo, procesamiento y distribución de estos dos diferentes tipos de sustancias. Tanto el THC como el CBD actúan a través de un importante sistema de comunicación intercelular y regulador de la función cerebral, llamado sistema endocannabinoide, el cual regula importantes funciones como la memoria, el humor, sistemas de recompensa cerebral, adicción a las drogas y procesos metabólicos como la destrucción de grasa, el metabolismo de la glucosa y el balance de energía. Sin embargo, la marihuana con fines medicinales se puede ingerir de las siguientes maneras: al fumar, vaporizar, comer o consumir como un extracto líquido. Las distintas variedades de marihuana contienen distintas cantidades de cannabinoides. Existen múltiples beneficios médicos que contiene el cannabis, entre ellos el combate al glaucoma, ayuda a la prevención del Alzheimer y reducir el dolor del síndrome premenstrual entre las mujeres. Contra todos estos males, la industria farmacéutica ha desarrollado medicamentos sintéticos que en muchos casos ha probado ser menos efectivos, o al menos mucho más costosos que tratarlos con marihuana. ¿Cómo se lleva este tema aquí en el Ecuador? ¿El Código Orgánico de la Salud contempla esta medicina alternativa? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Después de ver este video, como invitados tenemos a Andrés Rodríguez. Él es candidato doctoral de la Flaxo Ecuador en Ciencias Políticas, es magíster en Comunicación y Opinión Pública y es docente a nivel universitario, preuniversitario y bachillerato general unificado. Actualmente investiga y trabaja desde la sociología de los conflictos políticos, la acción colectiva y de los
problemas públicos el consumo, el cultivo, regularización y comercialización de cannabis en Ecuador. Ha realizado varias investigaciones cualitativas y cuantitativas, así como etnografías procesales clásicas y virtuales sobre el colectivo ciclista en Quito, como Cleta Endiablada, Carishina en bici y Masa Crítica Quito. En realidad, bueno, estas son algunas cosas que nos va a explicar Andrés, y bienvenido. Por otra parte, tenemos a Isabel Espinosa Soto. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica del Ecuador. Posteriormente realizó un máster en Medicina Biológica Naturada en la Universidad de León, España, y un máster en Plantas Medicinales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ella es experta en cannabis medicinal y ha participado en diversas investigaciones que giran alrededor de este tema. Además, se encuentra en la elaboración de un libro, Guía de Plantas Medicinales de Quito y sus alrededores, y ha trabajado como docente en el Instituto Superior Naturopatia, también en lugares como la Cruz Roja y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, donde actualmente se encuentra laborando. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. Creo que este es un tema realmente que mueve a muchos, y también en las dos formas, ¿no? Tanto en lo positivo como en lo negativo. Quiero que un poco nos digan específicamente qué es lo que propuso este Código Orgánico de la Salud en torno a cannabis y qué fue aprobado últimamente por la Asamblea. Comencemos con ese tema. Por favor, coméntanos un poco, Isabel, dando la palabra a las mujeres. Primero, cuéntanos un poco qué es lo que pasó, y después, Andrés, que tú nos cuentes un poco más cómo fue el debate dentro de la Asamblea y cuáles son los puntos críticos de este tema. Por favor, Isabel, comencemos. Bienvenidos. Buenos días, gracias, Estefanía, por este espacio. Siempre es bueno poder tener un lugar donde poder ayudar a la población a que se entere de qué se trata, cómo es esta cuestión del cannabis medicinal. Ahorita, la semana pasada, se aprobó el COS, y este COS ya menciona en algunas partes que se puede ya dar paso al uso del cannabis con fines medicinales. Es interesante esto porque al fin nosotros estamos tratando de igualarnos en legislación a lo que se hace en otros países. Ya el cannabis se ha visto que es muy útil para ciertas patologías, y ahora nos falta simplemente regular quiénes son las personas que van a poder recibir esta medicina, qué personas van a poder prescribirla, cómo se va a expender. Esos son los detalles que todavía están ahorita en debate, están en juego, y lo que la población debe saber es que el cannabis con usos medicinales es un cannabis diferente del que se usa de manera lúdica. El cannabis que se usa de manera lúdica tiene un porcentaje súper alto de THC, que es la sustancia psicoactiva. En cambio, el cannabis de uso medicinal tiene bajo THC y más CBD. Entonces, lo que se pretende ahora es que la mayor cantidad de personas que sufren de dolores crónicos, por ejemplo, tenga acceso a este tipo de cannabis, que ya no tiene propiedades psicoactivas. Ahora, el otro cannabis, el que tiene THC, también es útil de forma médica, pero ese tendrá que ser regulado igual que se usan los medicamentos como los opiáceos, por ejemplo, que los médicos podemos prescribir con una receta especial. Esa puede ser una de las opciones. Tratemos de entender por qué hay personas que no están a favor, ¿no? Si es que no están a favor de estas sustancias, que muchas veces confunden a esta sustancia con el cannabis que se usa de manera recreativa. No es lo mismo, es un cannabis que tiene otra proporción de cannabinoides. Son cannabinoides que no ejercen un poder adictivo. La persona que usa medicina en base a cannabis no va a hacerse adicta. Lo contrario sucede, por ejemplo, con otros medicamentos que se usan todos los días para el dolor. Por ejemplo, el tramadol, la morfina, otro tipo de opioides fuertes. La gente normalmente está habituada a consumirlos y eso sí generan dependencia. Entonces, hay que ver si es que el rechazo que se está generando por parte de la sociedad viene más bien desde un punto de vista un poco más moralista, por decirlo. Sí, deberíamos abrir un poco la mente, investigar un poco más y ver que la sustancia que ahora vamos a utilizar médicamente no genere ese potencial adictivo. Andrés, cuéntanos un poco cómo se vivió adentro en el Código de la Salud, todo el tema de la aprobación como tal, o sea, y en general, ¿qué se aprobó como tal?
Muy buenos días, Estefanía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio, como lo comentó la doctora Isabel también. Respecto al tema más legislativo, podría comentarles y compartir, ¿no? Que de hecho ya son 4 años atrás desde que se empezó e iniciaron las primeras propuestas y reuniones para la Comisión de la Salud y específicamente para el tema del cannabis medicinal. Es a partir desde la publicación del registro, en el registro oficial, ¿no? En el que se hace el 24 de diciembre del año anterior, cuando se empieza ya a acelerar y agilizar este proceso legislativo. De hecho, el propio COS, el propio código, en el último texto de aprobación señala, ¿no? Que básicamente han sido alrededor de 52 a 56 reuniones con varios sectores de la sociedad. Sin embargo, pues tal vez como iremos desarrollando después en la conversación, hay varios sectores de la sociedad civil, de la sociedad ecuatoriana, pues que lamentablemente aún tienen varias propuestas y demandas que no fueron conversadas ni debatidas. ¿Qué es lo principal en tema sobre la despenalización del cannabis medicinal y del cáñamo industrial? Lo principal podríamos resaltar 2 o 3 factores, entre ellos el primero, ¿no? El cambio en el porcentaje que estaba penalizado sobre uno de los cannabinoides que contiene el cannabis, es decir, el THC, es decir, para todas los derivados medicinales, en este caso que nos compete sobre el COS, que tengan menos del 1% de THC, es lo que el COIP estipula que no esté criminalizado, ni penalizado, ni sancionado. Y el otro tema podría ser también, ¿no? Lo que ya se ha conversado, sobre todo desde quienes ejercen el ejercicio profesional de la medicina, ¿no? El tema de cómo prescribir, de cuáles serán los canales de distribución, las redes de farmacias, como estipula el propio código, en donde se pueda comerciar legalmente estos derivados y estos productos del cannabis. Andrés, cuéntame un poco que se me trabó la lengua ahí cuando estaba presentándote. ¿Qué es este tema de Quito, de Cleta Endiablada, Carishina en Bici, Masa Crítica Quito? Cuéntanos un poco cuáles son estos colectivos que manejas tú o que eres parte. Más bien eso fue parte de una investigación de prácticamente hace unos 5 años atrás, que tuvo otros intereses, otros objetivos, y básicamente estaba ligada a una investigación desde ciberactivismo, y esos colectivos que tú nombraste son colectivos que aún están vigentes, pero es otra forma de acción colectiva, que es como un interés puntual de mis investigaciones, ¿no? La sociología de la acción colectiva, pero ahora más bien los últimos 3 años yo utilizo esa parte o esa explicación de la acción colectiva para analizar otro tipo de conflicto, que es el cannabis, el consumo y el comercio y la regulación en Ecuador. Bueno, ¿cuáles son las principales formas de utilizar este recurso como medicina alternativa, Isabel? ¿Cuáles tú crees que estas son las principales formas de utilizarlo? Bueno, hay que tomar en cuenta que el cannabis con fines medicinales se usa ya en más de 22 países del mundo y con diferentes tipos de patologías. Como tú mencionaste antes, es un medicamento que tiene acción sobre el sistema nervioso, pero también tiene receptores en el sistema inmunológico, en el sistema musculoesquelético, a nivel de glándulas, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, porque nosotros normalmente tenemos un sistema endocannabinoide que se llama, ¿sí? Eso quiere decir que desde que estamos formándonos como fetos, tenemos ya receptores para este tipo de sustancias. Y en nuestro propio cuerpo tenemos 2 sustancias que hemos identificado, que se llama la una 2-AG y el otro se llama anandamida, que actúan en procesos como el apetito, como en el control de las emociones, como en la transmisión del dolor, por ejemplo, como en la regulación del sistema inmunológico. Entonces, cuando llegan estas plantas medicinales que se usan ya desde hace miles de años, se contempla ya que culturas antiguas, por ejemplo, las culturas asiáticas o incluso los egipcios lo usaban ya hace 5,000 años de esta planta, nos va a ayudar muchísimo para lo que es bajar el nivel de dolor cuando el dolor es crónico. Cuando una persona sufre de dolor crónico, por ejemplo,
el dolor, el mecanismo de la lesión muchas veces ya no está. Por ejemplo, en una persona que tuvo herpes en una zona del brazo, de la espalda, por ejemplo, el herpes le ataca las primeras semanas, pero luego el herpes ya se va, el virus del herpes ya no está y el nervio queda doliendo por muchísimo tiempo, meses o a veces años. Ahí el virus ya desaparece, pero el dolor persiste. En ese tipo de dolores crónicos, por ejemplo, actúa muy bien el cannabis para bajar ese umbral de dolor. Hace que la persona ya no perciba tan fuerte el dolor y pueda tener una vida común y corriente. También tiene receptores en los mecanismos de náusea. Entonces hay personas que sufren de náusea demasiado intensa, sobre todo después de las quimioterapias, y eso les ayuda a tener un transcurso un poquito más aceptable de esta etapa tan dura de la vida, ¿no? Hay otros problemas que ayudan muchísimo. Si quieres los enamoramos todos o les comento así a breves rasgos. Por ejemplo, es un antiepiléptico excelente. No, ya vamos a conversar justamente de cuáles son las circunstancias en que se pueden aplicar, cuándo se pueden aplicar y sobre todo también vamos a hablar de estos efectos secundarios que quizás puedan tener. Pero bueno, ahora vamos a Griteños. Es un espacio donde vamos a conversar y vamos a verificar algunas cosas. Por favor, adelante. Hoy te traemos 3 aplicaciones que nos ayudarán a tener nuestro estado físico y mental en correcto estado. Meditopia. Esta app está enfocada en el bienestar mental. Sus creadores se enfocan en ayudar a las personas alrededor del mundo a descubrir la felicidad interior y desarrollar resiliencia mental para aplicarla en sus vidas diarias. Trabajan de la mano con profesionales para ofrecer meditaciones guiadas que atienden necesidades relacionadas con ansiedad, estrés, empatía, sueño, ira, entre otras. Steps Up. Caminar es uno de los ejercicios más recomendados y del que muchos disfrutan a diario. Esta sencilla aplicación nos ayuda a llevar el control de las caminatas, fijando una meta diaria. Lleva el conteo de la cantidad de pasos que das, los kilómetros recorridos y cómo vas con el cumplimiento de tus objetivos. No requiere que te conectes a internet mientras caminas y te brinda gráficos diarios, semanales y mensuales para que visualices tu evolución. Luminosity. Jugar para ejercitar el cerebro es el objetivo de esta app, que se basa en estudios de neurociencias para ponerte a prueba en memoria, lógica, habilidades matemáticas y más. Está hecha para desafiar tu mente y entrenarla sin importar la edad que tengas. Tiene detrás un equipo de científicos que van adaptando los juegos de acuerdo a tus necesidades. Creo que es importante seguir, Isabel, justamente en qué formas se pueden aplicar o para qué enfermedades se pueden aplicar, para hablarlo así rápidamente, y también si nos puedes contar cuáles serían los efectos secundarios, ¿existen o no existen para su uso? Y otra pregunta que sí quisiera hacerte, Andrés, después, es justamente las personas creen que porque utilizan cannabis terapéutico, luego se van a volver adictas. ¿Cuál es en la sociología, luego cuál sería más o menos tu visión en esto? Entonces, Isabel, porfa, si terminamos con en dónde se puede aplicar y si es que tiene algún efecto secundario. Y después vamos con tu pregunta, Andrés, porfa. Una de las indicaciones para el cannabis es de la espasticidad o la rigidez de los músculos en enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, en parálisis cerebral, por ejemplo, que hay mucha tensión de los músculos, ayuda a relajarlos, ¿sí? Otra indicación importante, por ejemplo, es para reducir la presión intraocular en el glaucoma. Nos sirve mucho para bajar los niveles de ansiedad, para tratar varios tipos de insomnio que no responden a la medicación habitual. Tiene realmente más de 40 aplicaciones. Las más importantes, como les digo, es dolor crónico, epilepsia, náusea. También se usa para abrir el apetito en personas que están con VIH, por ejemplo, y que están perdiendo muchísimo peso. Ahora, ¿qué formas farmacéuticas me preguntabas tú? Depende de para qué se necesite, ¿no? Por ejemplo, cuando el dolor es muy intenso, se puede usar de manera vaporizada o inhalada. Cuando se puede usar un poquito más leve, se puede necesitar una vía oral, por ejemplo, o sublingual, o sea, cuando necesitamos que la acción sea permanente y paulatina durante el día. Y también hay en presentaciones de parches, hay presentaciones tópicas, cremas, pomadas,
Esas son las formas farmacológicas. ¿Tenemos algún efecto secundario al utilizarlo o realmente con los estudios? Porque estos estudios datan de hace muchos años, ¿no? No es que ahora recién están cogiendo a la planta, a la medicina, que es del cannabis, y recién se está, porque hay en otros países, en Estados Unidos ya es legal hace cuántos años, etcétera. Entonces, ¿tenemos algún efecto secundario que se haya visto, algo que en realidad pueda preocupar a la gente o no hemos visto ninguno de estos efectos secundarios? Los efectos secundarios pueden ser dependiendo de la vía de administración, por ejemplo, y de qué cantidad de cannabinoides tenga. Cuando usamos niveles de THC, que es el cannabinoide que les decía psicotrópico, la gente obviamente puede experimentar alguna alteración de su percepción, pero eso se usa cuando realmente se necesita, por ejemplo, en casos de dolor demasiado intenso o cuando la náusea de la quimioterapia es muy fuerte, la persona podría percibir alguna sensación a nivel del sistema nervioso. También hay la posibilidad de que sienta la boca seca. Son síntomas muy, muy raros, la verdad. Generalmente es una sustancia súper bien tolerada. Ha habido realmente nulas intoxicaciones o sobredosis, por decir, porque es una sustancia tan bien tolerada que la persona tendría que comerse o ingerir más de 1 libra de esta sustancia entera de una sola vez para que recién tenga un tipo de intoxicación. Eso es lo más importante, ¿no? Que todo esto es técnico. La aprobación del uso no ha sido de la noche a la mañana o como dicen ciertas personas que se oponen a esta regularización, que es algo para la gente que quiere intoxicarse, etcétera, sino viene ya técnicamente respaldado y eso es muy importante. Andrés, como te comentaba, quisiera que me cuentes sociológicamente y psicológicamente, muchas personas están en contra de esto justamente porque dicen que la gente se va a volver adicta. ¿Qué es lo que tú piensas y cómo podemos debatir esto técnicamente con todos los estudios que ustedes han hecho? Súper buena pregunta. Les podría compartir tal vez 3 aspectos fundamentales. El primero, como tú muy bien señalas, Estefanía, esta reflexión es decir, cómo se posicionan personas contrarias al uso, en este caso medicinal, o ni se diga, recreativo del cannabis, se conforma mediante unas pretensiones de verdad, es decir, más que adelantarnos o también volvernos muy contrarios o muy sesgados a la interpretación, lo que ocurre es que varios actores y varias actrices, como por ejemplo, o usualmente, exasambleístas, propietarios de ciertos centros de rehabilitación, también varios académicos, pero con una perspectiva contraria, señalan que el tema que tú preguntaste de la sobredosis, es decir, es prácticamente una forma mediante la cual se busca legitimar un discurso contrario a cierta sustancia, en este caso el cannabis, presentando posibles casos, ¿sí?, o incluso evidencia científica, mediante la cual lo único que se busca no solo es deslegitimar la sustancia, el problema radica en que se busca deslegitimar e incluso presentar como actores fuera de la norma a quienes consumen y a quienes usan y a quienes producen. Ese es otro problema muy grave que podría venirse acá con el tema del costo en el Ecuador, a quienes trabajan, a la comunidad médica, a quienes también realicen, por ejemplo, investigación, sea desde las ciencias sociales, sea desde las ciencias biológicas o físicas, como actores que no tienen una validez como tal. Entonces, podría concluir esta explicación señalándote que, de hecho, desde la década de los 50 o 60, desde la sociología de los problemas públicos, desde la sociología de la desviación, por ejemplo, ya varios hombres y mujeres dedicaron sus vidas enteras para entender cómo se puede entender que el uso de una sustancia derive o decante en la anulación de tus propios derechos como persona, en la anulación y en la separación o estigmatización de tus relaciones laborales y ni se diga mucho más de lo que llegas a pensar o hacer como parte de una sociedad. Entonces, así más o menos es como opera en cualquier otro tema y con mayor razón en este tema del cannabis medicinal y el cannabis recreativo, esa forma de desvirtuar todo un proceso y toda
un conjunto de historias de vida de personas que están alrededor de una sustancia. Así es, estoy de acuerdo contigo. Bueno, este es un tema bastante álgido de tratar. Hay el pro, el contra. Sin embargo, ya tenemos algo establecido en el código que tenemos que regularizarlo y tratarlo de la mejor manera para que esto no se nos vaya de las manos. Como todo, ¿no? Como cuando se aprobó el alcohol, cuando se aprobó el uso del tabaco, etcétera, etcétera. Entonces no creo que es algo nuevo, creo que somos una sociedad que está evolucionando, que tenemos que seguir evolucionando, eso es muy necesario para en realidad llegar a estos puntos en los que ya no lo vemos como malo las cosas, sino como provechosos. Entonces les agradezco muchísimo, Andrés, Isabel, nos quedamos cortitos porque todo este tema de la medicina ancestral, de toda la parte sociológica que envuelve el cannabis y otras plantas, creo que también sería bueno para hacer un próximo programa. Les invito ya de antemano, espero que estén muy bien ustedes y su familia. Hasta luego a todos los televidentes. Cuídense mucho. Hasta luego. En 1525, los españoles trajeron marihuana al Nuevo Mundo. Los ingleses la introdujeron en Jamestown en 1611, donde se volvió una cosecha comercial importante a la par del tabaco y se cultivó como fuente de fibra. La marihuana entró en la farmacopedia de los Estados Unidos desde 1850 hasta 1942 y se prescribía para varias condiciones, incluyendo dolores de parto, náusea y reumatismo. La planta fue declarada ilegal por primera vez en Utah en 1915 y en 1931 era ilegal en 29 estados de los Estados Unidos. Una vez prohibida la marihuana en este país y gracias a su gran influencia sobre el resto del mundo, la prohibición de la marihuana se fue extendiendo rápidamente en unos pocos años. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.